Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá el día de hoy en Futureando entre Amigos para hoy futurear con la bioenergía, tema enorme, de enorme actualidad, porque por donde se le vea tiene beneficios, ¿no? Es un tema de actualidad por la parte biológica, por la parte de la basura, y obviamente la parte de la energía. Y para hablar de ello está quizás quien más sepa más del tema en este país, Abel Clemente, presidente de la Asociación Mexicana de Biomasa y de Biogás. Abel, buenas tardes. Hola Ramón, hola a todos, pues muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto en tenerte aquí. A ver, hemos optado aquí, como te comentaba Abel, de no leer semblanzas para no entrar, hacerlo de una manera más coloquial y personal y directa. Cuéntanos, por favor, un poco de ti. ¿Por qué eres ahora el hombre experto en este tema? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué estudiaste? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu trayectoria? Por favor, Abel. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Pues antes que nada, muchas gracias a la sociedad por esta invitación y con todo gusto. La idea en un momento dado, yo soy Abel Clemente, soy ingeniero mecánico electricista. Tengo estudios en lo que es la parte de sistemas, arquitectura de sistemas y estudios en energía y ambiente a nivel pues ahora sí de posgrado. ¿Cómo empecé en esto? Pues realmente le puedo echar la culpa a mi hija. Por muchos años yo estuve justamente trabajando en proyectos del área petrolera, del área de sistemas petroleros, de producción de gas, sistemas de tratamiento de agua. Pero un día estaba yo justamente con mi hija, tendría ya como 2 años, y estaban pasando en la televisión el informe del presidente Fox, me acuerdo. Y justamente ella empezó a preguntarme, oye, pa, cuando yo sea grande, vas a hacer algo como ingeniero para corregir el mundo y que no esté tan contaminado y yo pueda tener mi coche y pueda poder moverme con él. Y pues sí, le dije, sí, claro que sí. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Y en ese momento estaba mi madre conmigo y me dijo, pues, ¿qué le respondes a tu hija? ¿Qué compromiso vas a adquirir para esto? Bueno, pues justamente un tiempo después tengo el orgullo de presentarles algunos temas porque tomamos toda esa experiencia de lo que yo hacía en el sector de ingeniería en energía formal y pues lo llevamos al concepto de lo que es justamente la bioenergía. ¿Por qué esto? Pues porque justamente, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, la bioenergía es muy cercana al sector de hidrocarburos. De hecho, el petróleo y el gas natural y el carbón, son primos hermanos de los biocombustibles. La única diferencia es como con los buenos vinos y lo que es el vinagre, el tiempo de añejamiento. Entonces, ¿qué usamos en ese sentido? Bueno, pues yo aproveché todo lo que aprendí en las diferentes escuelas que he estado, todos los proyectos que he hecho en el campo profesional y me desarrollé haciendo plantas, que eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que hago. Y bueno, eso es lo que podemos comentar el día de hoy. No sé si esto te responde, Ramón. No, cómo no, muy interesante. Y qué compromiso. Un Ay, sí. compromiso muy grande. ¿Eh? Oye, a ver, cuéntanos, yo sé que traes una presentación, entremos directo al tema y a partir de ahí vamos conversando. ¿Qué Con nos todo tiene? gusto. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Adelante. En ese sentido, pues esta es la presentación que preparé para el día de hoy para ustedes. Se llama Futureando con la energía, con la bioenergía en particular. El tema de bioenergía es tan amplio como la vida misma y es tan antiguo como la humanidad. ¿Por qué? Pues porque recordemos en ese sentido que, por ejemplo, el hombre empezó cultivando, cazando, pero para poder evolucionar, detectó el fuego y lo que podía hacer con él. Y en ese sentido empezó desde allí en los albores de lo que es la bioenergía, pero bueno, no nos quedamos en eso. Vamos a ver en el transcurso de la presentación de esta tarde algunas cosas, pero antes quisiera hacer unas preguntas que son interesantes, unas reflexiones. Si sabemos cuánta basura se genera diariamente en la Ciudad de México o en el país, si sabemos también qué se hace con esa basura y qué se podría hacer, porque es bien fácil hablar de la basura y todo el mundo nos quejamos, pero nadie sabemos ni cuánto es, ni qué podemos hacer con eso. Y por ahí se ha escuchado en ocasiones del término de ciudades sustentables y por qué deberíamos de ser una ciudad sustentable o una entidad sustentable. Y es una reflexión interesante
que espero al final de esta presentación poder responder. Pero bueno, en ese sentido, vamos a empezar primero con algo que a nadie le gusta ver. Y aunque no lo crean, yo he viajado por muchos lados y siempre voy a ver en este sentido temas de basura. ¿Qué es lo que tenemos aquí en estas fotografías? Son diferentes sitios, diferentes lugares donde se hace la disposición final de residuos y que en ese sentido llegan a ser en sitios clandestinos o en sitios no controlados. No es frecuente que veamos, por ejemplo, en los ríos, en las barrancas, en las reservas, en cualquier lado, cosas como lo que aquí se muestra, por ejemplo, algún gracioso pone una botella de PET en un árbol y eso se va a quedar ahí por mucho, mucho tiempo, incluso va a afectar al ambiente. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo aquí, aunque ustedes no lo crean, es un tiradero y en ese sentido está en una reserva de la biosfera. ¿Qué es lo que vemos por acá? Pues justamente lo que son concentraciones de lo que deja la basura, que se llaman lixiviados, y en ese sentido tenemos en muchos lados la imagen inadecuada de gente colectando, pepenando la basura. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando nosotros hacemos una disposición inadecuada de los residuos, se tiene un impacto al ambiente, se genera fauna nociva, se generan microorganismos que pueden causar enfermedades, y en ocasiones todo este movimiento que estamos viendo aquí nos permite detectar que hay un deterioro en el tejido social y en ese sentido hay un deterioro también del gasto público. Esos son aspectos torales que son en un momento importantes direccionar. Para darnos una idea del tamaño del problema, quise mostrarles estas dos fotografías. Vean aquí, por ejemplo, una persona y vean la montaña de basura y todavía sobre casi su misma altura tenemos más gente caminando en la basura. En el extremo derecho podemos notar, por ejemplo, lo que se da en muchos tiraderos en México, y es toda una aventura estar allí desde la perspectiva del riesgo. Vemos un tiradero que debe de recibir residuos urbanos, le hace la basura de la casa, y en ese sentido, ¿qué encontramos? Por ejemplo, aquí se pueden observar lo que son jeringas, lo que es en un momento tubos, cuestiones que son médicas, residuos en un momento dado de medicinas que son peligrosos, residuos electrónicos de manejo especial. Aquí, esto es la basura, así como lo conocemos. Nadie quiere estar hablando de la basura, pero vamos a darnos una idea del tamaño del problema que hay en México. En ese sentido, existen en el país cerca de 2.486 municipios y tan solo en solo 82 sitios tenemos lo que pudiera ser un relleno sanitario. Y hay más de 685 que en los cuales ni siquiera tienen un tiradero controlado. ¿Qué implica eso? Hay basura en todo el país y hay basura en muchos lados. Si la pregunta es, ¿esto aplica también en Latinoamérica? Pues sí, desafortunadamente, las mismas condiciones que privan en México se dan en muchos países de Latinoamérica. Pero estamos aquí para hablar, en este caso, de qué pasa en México. En México, en ese sentido, de la basura que se genera, prácticamente el 83% se va a una disposición controlada de algún tipo, ahorita lo vamos a ver. Pero el 16% termina en lugares no controlados, que en ocasiones, como ya lo mencioné antes, o bien son algunas cuencas de ríos, o en algunos lagos, lagunas, o incluso en algunas barrancas. Es triste verlo, pero sí, efectivamente, eso es lo que llega a suceder. Ahora, la pregunta en este sentido, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el proceso de gestión de los residuos? ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, partimos de lo que es la generación de fuente, que es donde se generan precisamente esos residuos. Cuando estamos en un sentido urbano, tenemos todo lo que es el barrido y la recolección, o en un momento dado también tenemos los esquemas de acopio, de donde se recoge, sea a nivel industrial, sea a nivel municipal, cómo se transporta y cómo se deposita en un sitio para su disposición final. En ese sentido, en México existen desde los tiraderos a cielo abierto, no controlados, los rellenos sanitarios, lo que son las plantas de biogás y lo que son otro tipo de plantas para su aprovechamiento térmico, y es lo que le llaman la termovalorización. Para darnos una idea del tamaño del problema que existe en México, si es que lo queremos ver así, todo el mundo hablamos de la basura. Yo al final de esta lámina voy a tratar de cambiarles el concepto. Pero bueno, en ese sentido, en México se generan al día 120,000
toneladas aproximadamente de basura. De esa basura, prácticamente el 31% es reciclable, el 46% es de residuos orgánicos que se pueden aprovechar y el 22% son cosas que nadie puede identificar. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esa basura. ¿Cómo está la situación de los vehículos que se utilizan para la recolección de la basura? Pues estamos hablando en el orden, en el país, de 16,600 vehículos, de los cuales 1 de cada 3 aproximadamente tiene más de 30 años de antigüedad. Muchos de ellos son vehículos viejos, vehículos que no funcionan bien, muchos incluso no son los adecuados, estamos hablando en algunos casos de volteos o de camiones de carga convertidos a camiones de basura. Pero bueno, ese es un problema que en un momento vamos a direccionar. En algunos sitios se da lo que es la transferencia, que es pasar de los vehículos pequeños a vehículos más grandes y poderla llevar la basura a los sitios de disposición final o los centros de acopio donde recabamos todo lo que son, por ejemplo, los inorgánicos, los clasificamos y los tratamos de aprovechar. Y en el país están identificados 2,203 sitios, con excepción de la Ciudad de México, que la Ciudad de México no tiene un sitio de disposición final propio. ¿Y eso qué implica? De los 120,000 toneladas que se recogen todos los días, llegan a estos sitios 86,000. Noten que hay una diferencia importante de esa basura que se queda regada en todo el país todos los días. Ahora, ¿cuál es la diferencia que podemos encontrar entre una basura y un residuo? Yo siempre he mencionado dos cosas. Uno, la basura en un momento es un concepto psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la interpretación de basura y el residuo es un concepto físico. Es algo que podemos tener después de haberlo utilizado y que se puede reaprovechar. Ese es un cambio de paradigma importante porque nos permite visualizar un nuevo mundo, hacer otro tipo de cosas con lo que son los residuos. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre pensamos que lo que se maneja como residuos sólidos urbanos son eso, residuos, y no es basura. No somos basurólogos, somos estudiosos y diseñadores de plantas para manejar residuos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprovechar? Bueno, vamos a estudiar el país rápidamente. Y en el país notamos que existen varias zonas donde se generan los residuos. Aproximadamente en México, cada persona genera en promedio 1 kilogramo de residuos al día, de los cuales las proporciones orgánico y inorgánico es la que ya comentamos. Y vemos de aquí que la zona centro, que es la más industrializada, es la que más genera residuos. De ahí la siguiente en importancia lo tenemos hacia la franja fronteriza, lo que son las dos penínsulas y lo que es el sureste del país. En ese sentido, son los lugares donde se está en un momento dado generando la mayor cantidad de residuos. Hago una pausa en ese concepto y ahora entremos en algo que puede ser interesante. Dado las circunstancias de hoy en día, todo el mundo se pregunta sobre lo que es la generación de energía eléctrica. ¿Cómo lo hace, en este caso, Comisión Federal? Bueno, pues ellos cuentan con sistemas de generación con fuentes convencionales, como las que todo el mundo conocemos y hemos leído y hemos visto en un momento dado. De ahí parten hacia lo que son sistemas de generación con fuentes limpias no renovables, pues como cuáles son las fuentes de generación limpia que no se están regenerando. Ejemplo de ello puede ser en un momento dado la energía nuclear o lo que es la cogeneración. Y son energías limpias per se, no contaminan, pero no se renuevan. Entonces, en ese sentido es un punto interesante y hay que integrar en ese sentido lo que es el tema de las energías renovables. Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con varios esquemas de generación de energías renovables, pero no cuenta con la bioenergía per se. La cuenta en otra forma, pero ellos no generan hoy en día un watt de electricidad proveniente de la bioenergía. ¿Cuál es la idea en este caso? Poder generar con energías limpias y renovables y con bioenergía en un ambiente de lo que es la economía circular, que es el reaprovechamiento de los residuos y la generación de energía para poder obtener eso justamente. Una energía económica, una energía confiable, una energía barata. En ese sentido, para entender el contexto rápidamente, ¿qué es la bioenergía? Bueno, pues es la energía que proviene de la biomasa. Y entonces cualquiera va a preguntar, ¿y entonces qué es la biomasa? Bueno, todo el material orgánico, todo lo que puede existir de parte de los seres vivos en el planeta, eso es la biomasa. En ese sentido pueden ser cultivos energéticos, pueden ser cosechas, pueden ser diferentes tipos de desechos agrícolas, forestales, estiércoles, biomasa, incluso nosotros mismos somos biomasa. La respuesta es sí. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede aquí?
Bueno, cuando tenemos una fuente de biomasa, una materia orgánica, que podemos en un momento aprovecharla, ya sea para producir un combustible o obtener energía de ello, tenemos lo que se le llaman los biocombustibles o los bioenergéticos. Algo que hoy en día se ha comentado mucho y todo el mundo habla del hidrógeno y todo el mundo espera y hemos visto noticias en todas las redes sobre los trenes de hidrógeno y hacia dónde van el hidrógeno. Pero en este caso me permití mostrarles aquí unas fotografías de autobuses para el transporte público que ya existen en varios países, incluso en México, para lo que es el movimiento de las personas a partir de gas natural renovable, le hace biogás. En algunos países como Suecia o Dinamarca, incluso no nada más hay autobuses, hay trenes que aquí se muestran, o en su caso, incluso se puede manejar hacia lo que son los vehículos, y eso es interesante porque había una reflexión importante. Normalmente todo el mundo somos conocedores del precio de la gasolina y siempre tratamos de pagar lo menos posible por la gasolina. Bueno, imaginemos que en un momento dado, si nuestros autobuses, si nuestros automóviles fueran con biogás, el costo de esos combustibles estaría prácticamente entre la mitad o el 60% de lo que pagamos hoy actualmente. Eso nos conlleva un ahorro aproximadamente entre el 40 al 50%. Es un tema interesante, pero además tiene algo adicional. Ese tipo de combustibles tienen un mejor rendimiento y contaminan mucho menos que lo que es el diésel. Muchas veces pasa que la gente dice, bueno, eso tú generas ese biogás o ese gas natural en un sitio y no lo puedes mover. No es cierto. Este camioncito que se muestra aquí es lo que se conoce como un gasoducto virtual. ¿Y qué es lo que hace? Mueve diferentes tipos de tanques en los cuales está captado ese biocombustible y se puede llevar a diferentes sitios y de manera segura estarlos cargando. Entonces, la biomasa y la bioenergía, junto con lo que es el manejo de los biocombustibles, es un tema muy flexible y que además es costo efectivo. ¿Para qué se utilizan en muchos lados lo que son los bioenergéticos? Bueno, pues desde lo elemental, en pequeños volúmenes, por ejemplo, para lo que son estufas para preparar alimentos. En caso de China tenemos algunas estufitas hechas para un consumo individual y a grandes volúmenes incluso se pueden manejar calderas o incluso ya lo que es generadores de electricidad a partir de biogás. Entonces, es muy versátil este tema. ¿Cómo se genera el biogás? Bueno, pues en una planta que recibe residuos, que recibe biomasa, lo que va a hacer es lo fermenta, lo procesa como si fuera un estómago y va a generar únicamente dos cosas. Una salida gaseosa que se llama biogás, que en esencia es gas metano, y lo que es un biolodigestato, que es el residuo de toda la actividad biológica que está presente en esa biomasa. Todo el mundo sabemos que todo lo que es la materia orgánica tiene agua. Bueno, pues ese biodigestato contiene esa agua. ¿Y cómo lo podemos aprovechar para darnos una idea de qué es lo que sucede en el país? Bueno, en ese sentido, para dar, ya lo comenté hace un momento, 120,000 toneladas al día de residuos, a lo mejor no me los imagino. Dicen, bueno, pues eso es por día, pero si yo hablo de un año, bueno, en México al año se generan de residuos sólidos urbanos, de la basura que antes le decíamos de doméstica, cerca de 20 millones de toneladas. De los residuos agropecuarios, de todo lo que viene del campo, de todo lo que es el silaje, de todo lo que es los cultivos, los residuos de los cultivos, porque nosotros compramos, por ejemplo, los jitomates que nos llegan al supermercado o al mercado, pero no vemos la planta ni todo lo demás que quedó. De ese tipo de residuos se generan al año en el orden de 52 millones de toneladas, en tanto que de todos los residuos de la industria ganadera, todos los residuos de carne, todos los residuos alimentarios que están asociados al manejo de los rastros, se generan en el orden de 34 millones. Y algo que muchas veces no vemos es justamente cuando vamos al baño, pues todo el agua y todos los excrementos que ahí están, o los animales también en un momento dado generan sus excrementos. Pues en el país se generan en el orden de 32 millones de toneladas de biomasa residual de todo lo que es el esquema de tratamiento de agua. Dicho en pocas palabras, estamos hablando cerca de 140 millones de toneladas al año que se generan en todo el país de residuos orgánicos que pueden ser aprovechables. Y si consideramos que en promedio para generar 1 megawatt de electricidad, porque es una pregunta que todo el mundo se hace, oiga, ¿puede generar electricidad con eso? Sí, sí se puede.
¿Es más barata? Sí, también es más barata que lo que es otro tipo de fuentes. ¿Cuánto se necesita para generar una cantidad importante? Bueno, pues en un momento dado, un punto de referencia es 1 megawatt, se genera aproximadamente con 150 toneladas, y eso nos da una potencia que puede existir con este potencial de orgánicos de 931,000 millones de watts. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una energía enorme lo que tenemos ahí que generalmente se desperdicia, y esto, cuando no se aprovecha, genera gases de efecto invernadero que terminan en la atmósfera. Entonces, la reflexión de en qué podemos utilizarla, bueno, vamos a aprovechar esa materia orgánica y, por ejemplo, la primera pregunta que todo el mundo se hace hoy en día es en cuanto a electricidad. En esta gráfica, lo que se muestra son diferentes tamaños de cantidades de residuos orgánicos, nada más orgánicos, y hablamos entre 10 toneladas a 800 toneladas al día. Y la pregunta es, ¿cuánta electricidad puedo obtener a partir de esto? Bueno, si manejo 10 toneladas, son 584 megawatts hora al año. Si manejo 50 toneladas, serán 2.920 megawatts hora al año. Y en este sentido, si manejo 800, pues eso es su consecuencia. ¿Esto para qué se puede utilizar? Bueno, por ejemplo, en los municipios no hay tarifa más cara de la electricidad, que es lo que es alumbrado público. Bueno, si de los residuos que maneja en un momento un municipio, pensemos entre 10 u 800 toneladas, pueden tener energía eléctrica para el alumbrado, para los edificios públicos o para el bombeo de agua, es un tema muy importante. Y esa es su electricidad. Esa es una cosa que ellos incluso tienen el atributo constitucional de que los residuos les pertenecen, y en lugar de estar usando lo que son las partidas presupuestales para lo que es la disposición de residuos, ellos pueden generar su propia electricidad. Sí, sí se puede, y en esa cantidad. Otra pregunta que puede ser, bueno, a lo mejor no puedo utilizar, no me interesa utilizarla en electricidad, pero sí me interesa el transporte público o el transporte de carga. ¿De qué? Pues de los mismos camiones de carga. Por ejemplo, me mencionaban hace un tiempo lo que es la central de abastos de la Ciudad de México. Se gasta en el orden de 4,000 millones de pesos al año en el diésel para los vehículos que se mueven allí. Bueno, pues vamos a analizarlo. Con la misma marca que estamos hablando de los residuos sólidos urbanos en la parte orgánica, veamos en un momento toda la producción de gas natural vehicular, y estamos hablando para 10 toneladas son cerca de 816 metros cúbicos al día, y para 800, me voy a ir al extremo, son cerca de 65,280 metros cúbicos. Es decir, pues está muy padre, ¿no? Pero no sé cuánto equivale eso. Bueno, si tenemos un número fácil, que un camión de esta naturaleza consume en el orden de 100 metros cúbicos para llenarse al día, entonces aquí podemos obtener la cantidad de biogás suficiente para mover, por ejemplo, en el caso del extremo, en el orden de 652 vehículos, en tanto en el otro extremo estaríamos hablando prácticamente de 8 vehículos con su propio combustible generado a través de sus propios residuos. Entonces es un tema interesante que nos lleva a la reflexión de, bueno, ¿y nos puede servir para algo más? Pues sí. Uno de los grandes problemas de lo que es el calentamiento global estriba en lo que son las emisiones a la atmósfera, representadas en este caso por lo que es las emisiones de CO2 o el CO2 equivalente. El metano es cerca de 28 veces más contaminante en ese sentido, o tiene más impacto en el calentamiento global que lo que es el CO2. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta la cantidad de emisiones, más bien la cantidad de biogás que se genere y que se puede aprovechar, esta curva lo que nos representa es cuántas emisiones podemos evitar de metano a la atmósfera, que antes se podría ir simplemente si lo dejamos que se eche a perder la materia orgánica en los campos o en cualquier forma no controlada. Un tema interesante, muy importante para todo mundo es el agua, como pasa muchas veces en los países de Medio Oriente. Si no hay agua, no hay alimentos, y si no hay alimentos, no hay vida. Y muchas veces para que haya agua se necesita energía. Bueno, la biomasa ya lo mencionamos hace rato, prácticamente el 80% está constituido por agua. Y bueno, si nosotros procesamos adecuadamente lo que es el digestato, que viene de lo que es la actividad de las plantas de generación de biogás, aquí vemos que dependiendo del tonelaje que estemos manejando de residuos orgánicos, es el tonelaje de agua que podemos recuperar.
Por ejemplo, en lo que es Nuevo León, cerca del 60-70% de su agua lo utilizan para riego. Si nosotros pudiéramos instalar este tipo de plantas, recuperaríamos esa agua para dedicarla, por ejemplo, a riego o agua gris o para algún otro tipo de tratamiento. Entonces, el tema del agua es un tema muy importante y no hay otra forma de energía que se relacione directamente con el agua más que esta. Sin embargo, otro uso importante de lo que es los residuos que vienen justamente de la fracción orgánica es que estos pueden generar lo que es en un momento dado mejoradores de suelo o en su caso, si se formulan adecuadamente, fertilizantes orgánicos. ¿Y eso para qué nos incide? Pues justamente para incrementar todo lo que es la producción agropecuaria. Y en este caso les quise mostrar aquí, son dos ejemplos en México y en Canadá. Por ejemplo, este es muy interesante porque es una granja que está justamente a un relleno sanitario que capta el CO2, lo alimenta justamente a un invernadero y produce en este sentido jitomates que se exportan a los Estados Unidos. Y vean que es un negocio muy interesante, muy decente, pero además es sustentable. Entonces podemos tener fertilizantes, podemos tener agua, podemos tener electricidad o podemos tener calor. Pero la plática del día de hoy es, oye, ¿tú cómo ves el futuro con la bioenergía? Bueno, la Agencia Internacional de la Energía prevé hacia el 2050 que mucho de lo que es justamente el gas de cocción, el gas para preparar alimentos, provenga de las fuentes de energía moderna, de bioenergía moderna, o también en un momento dado coadyuve en todo lo que es la generación de electricidad. En este sentido, estas son algunas imágenes, algunas son de México y otras del extranjero. La única que es de Alemania es esta, todas las demás son en México. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo veo a un México futureando con energía, con bioenergía? Un México limpio, un México con agua, un México con energía, un México con un cielo limpio, con un aire limpio. Y en ese sentido, para darnos un poco la pauta de lo que estamos hablando, la respuesta que teníamos hace rato, en la Ciudad de México se generan en el orden de 12,000 toneladas al día de residuos sólidos urbanos. Prácticamente en tres de las alcaldías de la Ciudad de México se concentra el 41% de la generación de residuos. Si procesáramos nada más esos residuos de esas tres alcaldías, podríamos tener el biocombustible a través de biogás suficiente para mover en el orden de 1,800 vehículos al día. Si consideramos que estas tres alcaldías tienen 859 camiones, prácticamente estarían cubiertos y esto representaría el 33% del total de la flota que maneja la Ciudad de México. O podríamos tener electricidad para cerca de 24,600 casas o 5 millones de luminarios. Y además de esto, reducir sustantivamente todos los contaminantes que se mandan a la atmósfera en la Ciudad de México. ¿Y eso en qué nos redunda? En una mejor calidad del aire, en una mejor calidad de vida. Y es por eso que tenemos que ser una ciudad sustentable. Y no nada más la Ciudad de México. Prácticamente me atrevería a decir que todas. Con esto, pues, un paseillo rápido por la bioenergía y espero no haberlos aburrido. No te escucho, no te escucho. Para nada, nos has dado un panorama buenísimo y muy completo que nos va a permitir empezar a conversar y seguramente las preguntas de nuestro auditorio no se van a hacer esperar. A ver, yo tengo varias. Adelante, Esto Ramón. es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? O sea, tiene todo, generas energía, generas agua, disminuyes emisiones, en fin, parecería, como tú lo dices, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, una fuente importante. Ahorita, en este momento en el mundo, ¿el porcentaje del biogás y de la biomasa pintan o no pintan? Sí pintan. ¿O cuál sería el país que más pinta y de cuánto es en este momento? En este sentido, por regiones, lo que es en Europa, hay muchos países que tienen diferentes tecnologías muy parecidas a todas ellas, pero prácticamente en Europa, principalmente en Alemania, se puede en un momento dado decir que son los líderes a nivel mundial en cuanto a esta tecnología. Sin embargo, pues en América no nos quedamos atrás. Los canadienses también tienen aplicaciones muy interesantes, igual que los brasileños. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está sucediendo?
pues entre esas dos tendencias, prácticamente se puede decir que es donde va el caminar del mundo. Obviamente hay chinos, hay coreanos, hay mucha gente aplicando esto, pero nada más para tener una reflexión para lo que decías. En Alemania de plantas de biogás hay más de 12,000, en México hay 5, y industriales para residuos hay 1. Entonces, eso nos da una idea, yo no dijera del problema, yo diría del potencial que podemos tener en México para crecer en ese sentido. Para lograr ese escenario o tener un escenario mejor, ¿qué prerequisitos habría que tener, aparte del entendimiento de esta solución? Bueno, hay cuestiones que son indudables y hay que tener primero un cambio de mentalidad. Me ha tocado estar en reuniones de distintos niveles, en distintos órdenes de gobierno. Dicen, oye, si es tan buena la bioenergía, pues inviértele tú, yo no quiero gastar un peso, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sucede? Pues sí, seremos muy buenos técnicos, pero no somos magos, ¿no? Primero. Segundo, en ese sentido, lo que no cuesta no vale. Y siempre la gente tiene que adquirir esa sensación de que es parte de una solución, entonces tiene que costarle algo, ¿no? En ese sentido, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las principales barreras que hay en México? Muchas veces, después de la constante universal de gravedad, la segunda constante de todos los municipios, no tengo dinero, y menos para residuos, y menos para agua puerca. Así, pasa, y te dan el cortón. ¿Qué requiere esto? Esquemas de inversión. Esquemas en los cuales nos alleguemos de políticas públicas orientadas a soportar, por ejemplo, la separación de fuente. Algo que sucede en prácticamente todo el país, nadie paga por la disposición de los residuos. Si tú lo ves, prácticamente lo que están pagando en un momento dado, en todos los casos, los municipios, porque ni siquiera son los usuarios, son 100, 120 pesos la tonelada dispuesta. En Europa, la tonelada dispuesta, ya no hay rellenos sanitarios, ranquean lo mismo, entre 80 a 150 euros. Entonces hay una gran diferencia en eso. Y mientras no cambiemos de mentalidad de que hay que pagar, hay que invertir, hay que hacer esto de una manera sustentable, los problemas no van a resolverse fácilmente. Entonces, el otro gran problema que se tiene muchas veces es el esquema de gestión. Gestión desorganizada, técnicas inapropiadas, en los cuales la gente, todo el mundo se siente experto, pues al fin es basura, ¿no? Pues sí, pero necesita mucha ingeniería hacer este tipo de plantas y se tiene que hacer con incluso ingeniería financiera, no nada más técnica. Y en ese sentido, hay muchos problemas que resolver de financiamiento, pero más importantes, de mentalidad. ¿Y no hay financiamiento por parte de organismos multilaterales al respecto, por ejemplo? Claro que los hay. De hecho, aquí se da una paradoja muy, muy interesante y gracias por la pregunta. Hay mucho dinero en muchos fondos y hay muchas necesidades en muchos lados y el dinero no fluye o en su caso los proyectos no llegan. ¿Y por qué sucede esto? Dos grandes problemas. Lo que requiere cualquier financiero es un concepto, un plan de negocios y lo que es una corrida financiera. Y muchas veces los proyectistas no tienen esa visión, esa capacidad y no entregan esa información. Entonces se da un divorcio entre el financiamiento y lo que es la necesidad. Entonces, ¿qué implica esto? Pues hay que gastarle un poquito en hacer estudios, hay que gastarle un poquito en hacer ingeniería, que ese es otro gran problema en México y sobre todo para residuos. Nadie quiere gastar en ingeniería. Dice, no, ¿para qué? Si no se necesita. O tenemos casos de gentes que se dicen ingenieros y no lo son. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Eso va en detrimento de esta industria. Sin embargo, el potencial es tan fuerte que muchos países están viendo a México con un potencial enorme hacia lo que es la bioenergía, ¿no? Me imagino que también otro problema, porque lo he visto, me ha tocado verlo en plantas procesadoras de basura, es que la basura es un gran negocio. Y entonces no necesariamente te fluyen las cosas que sobre todo, bueno, en una planta en general, los reciclables que a ti no te importarían, pero las plantas no necesariamente sus planes son rentables por una serie de mafias y una serie de intereses de intermediarios que están. Yo me imagino que acá también habrá algo así, ¿o no? Mira, es un tema y es una pregunta muy interesante y como se diría vulgarmente, ya que estamos entre amigos,
que lleva chanfle, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede ahí? En el caso de lo que es las mafias que le llamas, yo diría, pues todas las uniones, todos los sindicatos que están ahí metidos, pues simplemente el manejo de los reciclables se mueven grandes cantidades de dinero. Imagínate ahorita un kilo de aluminio que vas tú al kilo a vender, te dan 15 pesos por él, y nada más porque lo entregues, ¿no? Pero yo quisiera que llegaras con un kilo de tomates echándose a perder y que te den 15 pesos, ¿no? No, no te dan nada, es más, te dan las gracias y váyase, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Vuelvo a lo que comentaba hace un rato, es una mala estructuración en la cual generalmente no se tiene un plan de gestión integral, y en ese sentido, ¿qué resuelve aquí? Dos cosas. Una, mejorar los planes de gestión. Dos, crear con seriedad una industria al respecto de lo que es el reciclaje. Eso va a quitar mucho a las mafias, o al menos las va a controlar. Pero por otro lado, la industria de la energía requiere este tipo de soluciones. ¿Por qué? Las plantas que mencioné hace un momento tienen dos funciones. Procesan y hacen la disposición final de residuos, pero al mismo tiempo pueden ser plantas de tratamiento de agua residual. Hay muchos municipios que no tienen dinero para pagar lo que es no toda la cuenta eléctrica de CFE, y apagan el alumbrado y apagan lo que son las plantas de agua, y el agua residual se vuelve al río y como va, le llega al siguiente poblado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vuelvo al tema, es un problema de gestión, es un problema de visión, es un problema de mentalidad y sobre todo de voluntad política. A ver, déjame preguntarte una cosa. Si tenemos aquí, en el proceso que nos has explicado, pues hay un proceso de tener la basura, separarla, transportarla, hacerla. ¿Qué pasa? ¿No, o no hay ejemplos de plantas como las que nos mencionas que estén junto a la fuente de la generación de la biomasa? Por ejemplo, en una granja enorme o en fin, en la fuente, para no tener que tener movimiento y tener la generación in situ. Sí, mira, un ejemplo, voy a empezar por fuera. Por ejemplo, en Vancouver, en Canadá, ¿qué sucede? Está el relleno sanitario. Del relleno sanitario a la entrada tienes toda la parte de reciclables, todos los que se dedican a manejar esto. Pero lo que no va a utilizarse en el reciclado, en la valorización, pasa a la siguiente etapa. Y en ese sentido cuentan con este tipo de soluciones. Y al lado, justamente, me tocó verlo, me tocó vivirlo. Incluso las fotos de los jitomates son mías, yo las tomé ahí. Es una planta en el orden de 100 hectáreas cubierta, que el CO2 que proviene de los residuos lo inyectan allí. Lo que es la composta y todos los demás subproductos lo manejan para tener jitomates hidropónicos, y eso le produce a esa empresa en el orden de 100 millones, 100 y rato millones de dólares al año de productos de exportación a Estados Unidos, que se los acepta la FDA. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues la visión de hacer eso. ¿Hay empresarios que lo están haciendo en México? Sí, sí los hay. Pocos, dispersos, pero lo que se implica es una visión de negocios, una visión más comercial, o en su caso una visión más social. Perfecto. A ver, yo te quiero hacer otra pregunta, Abel, sobre la asociación que tú presides y qué es lo que están haciendo, qué proyectos traen en concreto. Porque de veras, esto es emocionante, o sea, es algo que habría que impulsar. Claro. Mira, te comento rápidamente, la Asociación Mexicana de Biomasa Biogás coadyuva en ese sentido, o bueno, hemos estado desde el 2006, fue nuestra constitución formal. Tenemos diferentes socios, tanto académicos como empresarios, que coadyuvan con instancias de gobierno para la visión de proyectos de esta naturaleza. Hemos estado con Semarnat, con Zagarpa, con CENER, con algunos gobiernos de estados y municipios. Y en ese sentido, ¿qué es lo que proponemos? Justamente ese acompañamiento técnico, tecnológico, para poder entregar un concepto, algo que sea sustentable y que sea financieramente adecuado. ¿En qué estamos trabajando actualmente? Pues te podría decir muy genéricamente en proyectos de energía para México. Desafortunadamente, por confidencialidad, no te puedo decir los proyectos de los socios, pero sí estamos presentes en varios estados y con varias entidades federales, viendo justamente el cómo aprovechar este tema de bioenergía, porque vuelvo a insistir, es el tema, la energía renovable más humilde de todas.
todo el mundo habla de eólico y solar y nadie te habla de basura, ¿no? Y menos de bioenergía. Y en ese Claro, sentido se necesita gente experta para eso, ¿no? resuelves dos problemas. En América Varios. Latina o en países más con unas realidades más parecidas a las nuestras, ¿qué ejemplos nos puedes dar? Mira, por ejemplo, en este sentido, nosotros hemos estado viendo algunas cosas para lo que es Panamá, para lo que es Ecuador, Colombia, incluso Argentina. Y en ese sentido nos han llegado solicitudes desde allá, incluso desde Perú, para América Latina. Para Norteamérica hemos explorado algunas cosas hacia Hawái y hacia algunos de los estados en Estados Unidos y algunas provincias en Canadá. Sí, sí lo hemos visto. Y en ese sentido, ¿cuál es la ventaja o cuál es la cuestión de este tipo de plantas? Nuestro diseño en México, nuestro concepto es modular. Entonces se puede adaptar a muchas condiciones y en ese sentido, ¿de qué depende? Del caso de la aplicación. Entonces sí hay aplicaciones en estos países que he mencionado que van muy acordes a nuestro diseño y lo que podemos apoyar como asociación. A nivel micro, ¿es utilizable la biomasa? O sea, alguien en su casa, así como alguien hace su composta y tiene un huerto urbano, me estoy yendo al otro lado del extremo, No, claro, al otro lado del espectro. ¿Habría algo que hacer con biomasa en ese sentido? claro. También hemos estado trabajando en un proyecto que le llamamos microplantas de biogás, que son plantitas chiquitas integradas en un paquete que justamente tú puedes manejar, por ejemplo, vamos a pensar en aplicaciones rurales, a lo mejor eso te contesta mejor, en las cuales no hay mucho, están lejanos de lo que es no en todos los sitios urbanos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tienen sus animales o tienen sus cultivos, toman agua de donde sea y en ese sentido, además no tienen muchas veces energía eléctrica. Entonces, con este tipo de microplantitas de biogás, tú puedes procesar todos esos residuos orgánicos, incluir lo que es el tratamiento del agua, y en ese sentido estamos hablando que hemos diseñado plantas hasta para trabajar con 80 kilos al día, así mezclados. No te generan gran cantidad de electricidad, pero sí te permiten cocinar, te permiten dejar la leña y no toda la cocción mediante lo que es biogás, y es igualmente limpio, e igualmente sabroso, y sí lo he probado, sí lo he probado. En ese sentido hay varios modelos. Entonces tienes toda la gama, desde prácticamente unos cuantos decenas de kilogramos hasta las monstruosidades de cientos de miles de toneladas al día, ¿no? Perfecto. A ver, déjame empezar a leer algunas de las preguntas porque si no se nos van a Por acumular favor. mucho. Víctor Rico nos dice, pregunta, ¿cuál sería el futuro de su estupenda tecnología para generar energía? Se promulga una ley que el gobierno federal está promoviendo en la que está apostando por la generación de energía sucia. Muy interesante pregunta y un saludo al general Rico. Eh, Aquí algo que es interesante, el concepto que está en donde tenemos un nicho de oportunidad es en la generación distribuida. ¿Por qué? Porque en ese sentido, como lo mencioné hace un rato, podemos apostar a lo que es el aprovechamiento de los residuos. De hecho, la ley que regula toda la gestión de residuos promueve la economía circular y la generación de energía para pequeños usuarios. Pequeños es abajo de 500 kilowatts de potencia. Perfecto. Hay otra pregunta más adelante, Víctor Rico, que dónde puedo obtener el video. Todos los videos quedan en nuestra página Víctor bueno, no es videos.wfsmexico.org. Lo vas a recibir en un correo de confirmación posteriormente. Otra pregunta muy buena. Dice, ¿cuál está abierta la inversión extranjera de estas plantas? Sí, por supuesto. La extranjera y la nacional. Eh, ¿Por qué es esto? Por la flexibilidad que ofrece este tipo de tecnologías. Porque si nos centramos nada más en lo que es la generación de electricidad, pues realmente ya hay mucha competencia y no aporta a nivel centralizado grandes cantidades de energía. Pero a nivel distribuido, sí es un tema que implica una inversión interesante, un retorno de inversión en el orden de 5 o 6 años, una TIR prácticamente del 18 al 25%, pero además tiene un valor importante, genera fertilizantes y los fertilizantes orgánicos también juegan en la ecuación y también atraen la inversión, ¿no? Una pregunta interesante de Alejandro Solís. ¿Cuál es la eficiencia de estas plantas?
y si su nivel de eficiencia se expandirá en el tiempo, o se prevé que se expanda en el tiempo. Sí, bueno, antes de contestar la eficiencia, la vida útil normal de estas plantas oscila entre 25 y 30 años, depende de los componentes y el propósito de la misma. El factor de disposición o de planta, estamos hablando, rankea en el orden del 70 al 80%, entonces sí es una situación interesante, que además, en un momento dado, como es biogás, se puede almacenar en la misma instalación, y entonces tú puedes generar bajo demanda lo que es en un momento dado el calor, vía combustión del biogás, o en su caso la electricidad, y entonces no está sujeto ni a la estacionalidad, ni a otro tipo de factores técnicos, entonces tienes un alto valor de disponibilidad de las mismas, ¿no? Perfecto. Otra pregunta de Walter Rategui. Dice, actualmente están desarrollando proyectos de geología ambiental enfocados en la organización de la basura. No entiendo bien la pregunta de la geología ambiental, pero bueno, contestaré al revés con lo que sí hacemos. Normalmente para desarrollar este tipo de plantas se tienen que ubicar muy claramente en el sitio y en la zona de impacto. La zona de impacto de una planta fluctúa en el orden de los 80 a 100 kilómetros hacia su periferia y obviamente se tienen que aprovechar en muchos sentidos todas las condiciones. Hay ciertas restricciones geológicas y geofísicas, dónde ponerlas o dónde no ponerlas, pero también hay una aplicación interesante que hemos estado discutiendo con un amigo común, que es Gerardo Iriart, en el sentido de aprovechar precisamente el calor residual de la geotermia en temas de bioenergía y sí, sí es factible. Perfecto. Muy bien. Pues mira, estamos ya cerca de llegar a la hora. Yo quisiera agradecerte mucho, Abel, por tu presentación. Te quiero pedir que nos digas cómo contactarte, porque veo que ha habido un enorme interés en muchas de las preguntas, sobre todo de los proyectos y de integración en diferentes fases de ello. Claro. ¿Cómo podría... Bueno, y hay otra pregunta ahorita, pero primero cuéntanos esta y ahorita vamos a Bueno, la otra. con todo Cómo gusto. se te puede contactar? Con todo gusto, si quieren, vuelvo a compartir la página final de mi presentación, donde están mis datos de contacto. Por favor. Sí les pido, si me gustan contactar, mándenme un correo, o si es por mensaje de WhatsApp, mándenme primero un mensaje. Normalmente, dado la inseguridad, números que no contesto, no conozco, no contesto, pero bueno, les comparto la presentación. Aquí están mis datos. Es la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás. Mi correo electrónico es ambb.presidente@gmail.com y pues ahí me pueden contactar cuando quieran. Siempre que me manden un correo, siempre los contesto, ¿no? Y hay una pregunta anónima que dice, ¿qué costo tiene una planta para el autoconsumo y si existe capacitación para manejarla? Bueno, voy a dejar de compartir. Eh, Fluctúan, es que muchas veces la gente está acostumbrada o estamos acostumbrados a tener un precio fijo, pero aquí las plantas se diseñan bajo medidas. ¿Qué quiere decir esto? Son aplicaciones muy puntuales. Una aplicación muy pequeñita, te podría decir, pues estamos fluctuando en el orden de 20, 30 mil pesos la microplanta, y puedes tener aplicaciones gigantescas, que estamos hablando de varias decenas o cientos de millones de dólares. ¿De qué depende eso? Pues precisamente de los datos que tengamos, saber qué va a procesar. Y yo invito a quien hizo la pregunta que si gusta contactarme, mándeme un correo y con todo gusto le damos algún tipo de respuesta, ¿no? Abel, muchísimas gracias. Sin duda lo que queremos todos, y veo que tu proyecto y el proyecto de la asociación va en ese sentido, es pues, vivir en un mundo más sano, en un mundo más transparente y que Con menos basura. exacto, con menos basura, autosustentable, una economía circular, en fin, tiene todas las ventajas del mundo, ¿no? Esperemos que dentro de algunos años veamos esta plática como algo que decíamos, ¿cómo es posible que nos hayamos tardado tanto? Pero qué bueno que ya está todo muy bien y está funcionando ya. Te agradezco mucho. De que al contrario, estamos a tus órdenes y cualquier cosa seguimos en contacto. Muchas gracias. A ti, hasta luego.